Entre más seamos los que hablamos este lenguaje de integrar, de incluir, de abrazar a todos los miembros de la familia, más fluiremos en la vida. Ahora, me pregunta Fernando de cómo convencer a alguien que su papá y su mamá son los mejores para esa persona. Me imagino que si el papá es violador o la mamá es violadora o el papá es alcohólico o la mamá es alcohólica o son asesinos los dos o son prostitutos los dos. ¿A eso te refieres, Fernando? Es decir, ¿cómo convencer a alguien? Ujú. Sí, exactamente. De que no Sobre todo importa. cuando han sido situaciones o padres que han agredido o que han provocado situaciones muy difíciles para sus hijos. Ujú, claro. Bueno, uno de mis argumentos es que es fácil amar a quien te trata bien. Es de lo más sencillo amar a quien te trata bien. Es más, para mí no hay ningún mérito. O el mérito que existe es reconocer que esa persona me está tratando bien y me hace sentir bien y me siento bien cuando estoy con esa persona, y eso ya es una bendición. Fácil amar a quien te trata bien. Ama a quien te golpea, ama a quien te insulta, ama a quien te ignora, te rechaza, te golpea. Entonces, para mí es un movimiento más profundo cuando papá y mamá, a veces es papá, a veces es mamá, a veces son los dos, porque a lo mejor mamá es la que golpea, pero papá lo permite, o viceversa. Y si yo digo que nací para aprender cosas, ¿y cómo voy a aprender a amar si no es en la dificultad? Y voy a aprender a estar de otra manera en la dificultad, no en lo fácil. Y si yo puedo ver que ese hombre y esa mujer, que son mi papá y mi mamá, son los que gracias a ellos yo estoy en la vida, entonces va a cambiar la situación. Y puedo agradecer eso. Por eso, si con estas palabras no logro convencer a esa persona, no está lista para dejar de sentirse la víctima. Y dejo de insistir. Con el solo argumento de fácil amar a quien te trata bien, y veniste a aprender a estar de otra manera, a responder de otra manera, a ver las cosas con otros ojos. Y si no puedes, te vas a seguir tropezando en la vida. Vas a seguir encontrando mujeres que te golpean u hombres que te golpean, jefes, sean hombres o sean mujeres, circunstancias en la vida que te van a estar golpeando y a quien tú vas a estar golpeando también. Lo interesante es que muchas veces no veo lo que yo hago, veo lo que me hacen los demás. Y hay muchas enseñanzas, está eso del eco. Va un papá y un hijo caminando y de repente el papá grita, ¡tonto! Y escucha que el eco dice, ¡tonto! ¡Estúpido! Y el eco repite, ¡estúpido! Y el niño pregunta, papá, ¿pero por qué repite lo que tú dices? Y dice, es que la vida es como un eco. Mira, ahora voy a decir, te quiero, te amo. Y el eco responde, te quiero, te amo. ¿Qué es lo que damos afuera que recibimos de regreso?
Y a veces nos tardamos mucho tiempo en darnos cuenta de que lo que doy es lo que recibo. En inglés, vivíamos en Houston, yo tenía 12 años, 12, 13 años, y yo iba a la tiendita del barrio, en Costa Rica Pulpería o donde el chino, en México Estanquillo o la tiendita, y pedía goma de mascar. Y yo pensaba, a ver, ¿de cuál me da? ¿Chewing gum o bubble gum? En español creo que no hay la diferencia entre chewing gum, es goma de mascar, y bubble gum es la que hace las burbujas, que se puede inflar la goma de mascar. Pero yo no me daba cuenta que era yo la que pedía, la que nada más se masticaba o con la que se podía hacer los globitos. Hasta que un buen día me di cuenta que era yo la que pedía goma de mascar o con la que se podía inflar y hacer burbujitas, globos. Fue un buen aprendizaje para mí. Y fue empezar a darme cuenta que recibía lo que yo pedía y no me doy cuenta de lo que estoy pidiendo allá afuera. Y de ahí la petición que nos dicen, si vas a pedirle al universo, pide con precisión, con exactitud. Entre más preciso seas, más te va a otorgar el universo aquello que pides. ¿Va quedando más claro, Fernando? Sí, 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 por supuesto. Uh-huh. Y muy importante, que me lo dijo el señor Hellinger, abrimos nuestro corazón al perpetrador, al malo, a la mala de la película. Y a veces el malo, la mala, es el consultante mismo. Es la persona que dice, pobrecita de mí, cómo sufro. Y se queja de todos. Y en esta terapia vemos a la persona no aislada. La vemos con su papá, con su mamá, con sus abuelos, con sus hermanos. Si tienen hijos, con sus hijos, con los papás de sus hijos o con las mamás de sus hijos. Y confiamos que tarde o temprano, les confío en mi secreto. Yo confío que antes o después, tarde o temprano, las personas van a poder abrazar esto que yo hace tiempo abracé y sigo abrazando y que a mí me ha dado resultados. Y que entonces la gente me dice, doña Gloria, Gloria, maestra Gloria, señora Gloria, qué tranquila se ve. Y es porque me he dado cuenta de que de mí depende. No quiere decir que no me intranquilice, no quiere decir que a veces no pueda dormir o que no tenga dolores, no. He aprendido una y mil veces que todo termina por pasar y que siempre las cosas pasan por bien y que si quiero recibir tengo que también moverme y dar y que la vida es un constante ir y venir. Y a veces la persona que llega a consulta con nosotros dice que quiere cambiar, pero en realidad quiere que sean los demás los que cambien. Y aquí yo vengo a compartir que a la única que puedo cambiar soy yo. Es lo único. Fernando.
Sí, muy claro. Ujú, Gracias. sí. Y para ejemplificarlo, una amiga me dice, Gloria, tú abogas porque estemos bien con papá y mamá, ¿y tú cómo estás con tu papá y tu mamá? Más tardó ella en decirme eso y yo en tomar un avión para ir a México. Yo vivía en California en aquel entonces para ir a visitar a mis papás. Y entonces dije, voy a predicar con el ejemplo lo más que puedo. Y yo me pongo tranquila con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, con mis abuelos, aunque no los conocí. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra duda? Bueno, voy a aprovechar. Ujú, Y me ha llamado la atención que en los últimos días he visto, em, tal vez más de lo normal de lo que percibo normalmente, situaciones de violencia. Y hace poco situaciones de violencia en el vecindario. Yo veo pocas noticias, pero en algún momento pongo noticias y vi situaciones de violencia aquí en Costa Rica a nivel social. eh, Hace poco también algunos temas en los Estados Unidos. Y, y entonces me pregunto, y cuando veo esto, como todas esas cosas que vemos son un espejo, me pregunto, también eso refleja que hay violencia dentro de mí. correcto. Y entonces, eh, yo soy una persona que no me muestro violento, como que externo esa violencia, pero probablemente esto me está mostrando que hay algo dentro, que hay violencia dentro de mí que tengo que trabajar o que tengo que reconocer o que tengo en la que O, tengo que mejorar. Entonces, ¿cuál es el consejo? ¿Qué consejo me da allí? a ver, puede ser que eh, la violencia, yo aprendí hace años que tiene que ver con el miedo. Nos violentamos cuando sentimos miedo, no enojo. Es cuando Ok, siento miedo que yo me violento. Entonces, y lo veo con los animales, con los gatos. Se ponen violentos cuando sienten miedo. Y pues, bueno, yo pongo así las garras, pero están listos para atacar, para defenderse, porque se sienten amenazados. Y si me siento amenazada es porque siento miedo. claro. Y es que pensé, los noticieros no van a traer público si hablan de todo lo bueno que tenemos los seres humanos. Es las noticias de violencia, de catástrofes, de tragedias, que es parte de la vida también. Y más bien es cómo respondo ante eso que veo. Si viendo una noticia por algún motivo me toca o la estoy viendo donde hay violencia, sugiero que inmediatamente pongamos las manos hacia el frente y sintamos que sale luz, energía de nuestras manos y envolvemos o es como que transite la luz desde mi corazón y llegue a mis manos y llegue a donde tiene que llegar. Recuerdo en una ocasión que una joven me llama y me dice, Gloria, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste anoche? Me dice. Le digo, ¿por qué?
¿qué pasó? Y me dice, es que soñé contigo y soñé esa mirada que tienes o esa sonrisa que tienes y me decías que todo estaba bien y me tranquilicé. Le digo, bueno, es que sí, hice una práctica de bendecir y sí dije que mi bendición llegue a quienes están listos para que llegue esa bendición. Porque recuerden que hay libre albedrío. Ustedes me pueden ofrecer agua y yo digo, no, gracias, no la tomo. Entonces, para evitar que llegue a un lugar donde no es deseada esa bendición y conflictúe a la persona que la está recibiendo, yo también puedo decir, me protejo diciendo, llega a donde tiene que llegar, a ningún otro lugar que no sea donde es esta bendición bien recibida. Nunca más volví a saber de esa joven. Y a veces cuando hago una bendición a nivel masivo y pienso en todos los países que no conozco y seguramente no conoceré y de algunos que ni sé de su existencia, y lo hago. Y eso me recuerda que debo hacerlo con más frecuencia. Y quien esté listo para recibirla, lo va a recibir. Y no pretendo ser ni una... simplemente hago mi parte. Yo he decidido, en lugar de ser parte del problema, parte de la solución. Y respeto el camino de cada quien. Si el camino de la otra persona son los golpes, la violencia, el miedo, el drama, lo que es para mí drama, yo lo respeto. ¿Sí? ¿Va quedando todavía más claro, Fernando? Sí, sí, por Ujú. supuesto. Muchas gracias. Y a lo mejor puedo ver que todavía me conflictúa ver una escena en una película donde están matando o donde están violando o donde están robando o lo que sea. Y digo, mira, todavía hay en mi corazón susto, miedo, rechazo ante esas situaciones. ¿Puedo abrir mi corazón al perpetrador, a la persona perpetradora? Y hago ese ejercicio. Ujú. Claro. ¿Puedo abrir mi corazón a quien me insulta? Sí. Ujú. Y a veces lo logro de inmediato y a veces me tardo segundos, minutos, días, semanas, años. Y sigo insistiendo. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra duda? ¿Ya no, Fernando? ¿Quedó claro? Sí, sí, maestra, quedó claro. Solo quería comentar que sí, eh, ese abrir el corazón al perpetrador es entender que viene de una historia, de una familia, de unos padres, de unos ancestros, de una vida, y, y abrir el corazón y entender que lo que está haciendo viene de todo esto que ha vivido y que arrastra o que trae de atrás. Eh, y a la vez también entender bueno, que estamos conociendo a esa persona o unidos a esa persona por un motivo, por alguna razón para nuestro crecimiento, nuestro aprendizaje.
Pero eso no quiere decir que tengamos que, de alguna forma, soportar o aguantar los maltratos o las agresiones, ¿cierto? Correcto, y las voy a entender y ya no permito que los mapaches entren a comerse mis papayas. Exacto. Ujú. O la comida de los gatos. Sí. Y no quiere decir que estoy en contra de los mapaches. De hecho, he pensado, ¿y cómo hago para alimentarlos? Y, y digo, bueno, espero que consigan comida donde sea que hay. Y si saben contar conmigo, no. Y sí con mis bendiciones. Mm, Sí. perfecto. Gracias. Ujú. Sí, el otro día estaba aquí en lo que ahora llamo mi estudio, acá abajo, y escucho cómo abren la puerta. Y la puerta es corrediza. Shhh. Y salgo inmediatamente, esto fue después de clase, y enciendo las luces. Era un mapache que ya estaba queriendo entrar acá. Y dije, no, no, este no es tu lugar. Y volví a cerrar. Sí, sí. Y los límites es hacia mí misma. ¿A qué me refiero? A que tengo que levantar y tengo que ver si si cerré la puerta. eh, no es la otra persona. Hay cosas que solo yo puedo hacer y tengo que hacerlas yo. Sí. Y no veo noticias. Tengo años de no ver noticias. Leer periódico menos. Escuchar noticias tampoco. Años. Y si ponemos un ojo que recuerda, todas las noticias son iguales. Época de huracanes, época de tormentas, época de accidentes de avión, accidentes de buses, de autobuses, de vehículos, de motocicletas. Es parte de la vida. Y pido que la vida siga para quienes aquí estamos y siga de buena manera, y si no, que siga como cada quien necesita vivirla. Porque a veces yo recuerdo haber pedido, no sé a quién, era como, no estoy entendiendo bien, por favor, enséñenme. Y me empecé a topar con pared, hasta que dije, espérame, ya entendí que puedo aprender de otra manera, sin necesidad de topar con tanta pared. Y fue cuando empecé más o menos a estudiar esto de constelaciones familiares y luego llegar a constelaciones familiares fenomenológicas. Y sigo, y sigo. Bien, ¿algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Observación? Bueno, entonces vamos a una pequeña pausa y regresamos en unos 10 minutos. Voy a detener la grabación. En el ciclo de la violencia, que no me recuerdo todas las fases del ciclo de la violencia, vemos como hijos siempre vamos a defender a mamá. Siempre.
al principio. ¿Por qué? Porque mamá es la que arriesga su vida para darnos la vida, para sostenernos, mantenernos y después darnos la vida. La vida se inicia con papá, es cierto, con el hombre, con el esperma, que fecunda el óvulo. Eso es cierto. Entonces, cuando vemos que papá agrede a mamá, defendemos a mamá y la defendemos y la volvemos a defender y la volvemos a defender. Y sucede más en los niños, en los varones. Puede suceder también en las mujeres. Llega un momento en que vemos que mamá no se defiende, que sigue con ese hombre que la maltrata, que la golpea, que la manda al hospital y sigue con él. Entonces, cuando se es niño, dice, ya no voy a defender a ninguna mujer, todas las mujeres son iguales. Y se convierte ese niño en un agresor. Tiene dos opciones, o se convierte en agresor o se convierte en agredido. Y entonces ya tenemos ahora en época moderna hombres que las mujeres les son infieles y que ellos no son infieles. Y lo único que hicieron fue reprimir la agresión y la mujer que viene de una familia donde se cansó de ver que mamá era la golpeada y decide ser como el papá. Lo único que se logró fue invertir los papeles. Son formas en que tenemos de enfrentarnos a la vida. Y funciona hasta que deja de funcionar. ¿Va quedando más claro? Hay un ciclo de la violencia, es decir, hay una discusión, se agreden, se golpean y luego viene una etapa de culpa, de tranquilidad aparente y vuelve otra vez a surgir el ciclo. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, en ese ciclo de la violencia, hasta que no nos damos cuenta, vamos a seguir haciéndolo. Y repitiéndolo. Y repitiéndolo. Y cuando el hombre quiere matar a la mujer, esa pregunta yo se la hice al señor Hellinger en su momento. Está freeze mi computadora. Creo que es la de la maestra, Gelodia. Creo que sí, ¿verdad? Sí, se congeló un poquito, ¿verdad? Estaba comentando que en una ocasión participé en un campamento internacional con los señores Hellinger. El señor Bert Hellinger no es el creador de constelaciones familiares, sí es el que pone pautas, principios por escrito respecto a las familias, siguiendo la tradición del señor Freud, señor Adler, señor Eric Berne, muchos estudiosos del tema respecto a las dinámicas familiares, muchos. Entonces, yo le hice la pregunta que qué pasaba cuando en una pareja
él quería matarla a ella. Y él me voltea a ver y me dice, ella quería morir. Y eso viene a iluminarnos, a arrojar luz respecto a que ni el malo es tan malo, ni el bueno es tan bueno. Me gusta explicarlo con el ejemplo de Judas y de Jesús. Si no hubiera habido un Judas, no hay un Jesús. Entonces resulta que si un hombre mata a una mujer o una mujer mata a un hombre, es porque esa persona quiere morir. Y es lo que venimos a ver aquí, las dinámicas ocultas que salen a la luz. Y que una vez que salen a la luz, podemos decidir estar de otra manera y hacerlo diferente. Y las ganas de morir son muy, muy sutiles. Son muy, a veces ni la persona ni cuenta se da de que quiere morir. Morir, poner fin a la situación, dormir y no despertar, que se la trague la tierra, dejar todo y ya despreocuparse. Y a todos nos pasa en algún momento de nuestras vidas. O tal vez en muchos. Y algunos lo logran, suicidándose.